piedra, papel y tijera. El Departamento de Noticias de Radio Universidad presenta Piedra, Papel y Tijera. Entrevistas políticamente incorrectas a cargo de Ana Teresa Toro Ortiz. Piedra, papel y tijera. Piedra, papel y tijera. Quien lo ve por la calle observa a un caballero de vestir sencillo, mirada tan clara como su piel y rostro simpático. Quien lo escucha hablar sabe que habla en verso, que piensa en prosa y sus manos dibujan las palabras que siempre, siempre se quedan en el viento y en el recuerdo. Él nació para escribir, nació para ese oficio ancestral de narrar, de hilvanar historias que provoquen, que coqueteen con la piel, que hagan pensar, que hagan soñar. Él nació para contar. Por los días en que serás ausencia, con mi verso canto tu belleza, cual si fuera el arrullo musical, río caudaloso tras la cascada. Por los días que no estarás presente, el aura violeta que te habita describo utilizando la lira amorosa y celebro tu presencia. Y cuando ambos cenizas seamos, tú y yo, antes alfa, después omega, por mandato inexorable y celestial, no serás un fantasma del pasado, pues algún ser fortuito leerá tu hermosura eterna en el poema. Acabas de escuchar a Carlos Esteban Cana, queridísimo y nunca bien ponderado, escritor de aquí del patio, a quien le damos la bienvenida aquí a Piedra, Papel y Tijera. Carlos, ¿cómo estamos? Muy bien, gracias por este privilegio de poder conversar contigo, Ana Teresa, y con los radioyentes, ¿no? Seguro que sí, la gente que está aquí escuchándonos fielmente todos los días, porque yo sé que usted es fiel y nos escucha. Uh-huh. Bueno, Carlos, cuéntame, ¿cuándo supiste que era la literatura el espacio donde te sentías más feliz? Pues fue desde muy joven, en realidad, desde niño. Yo te diría que la poesía llegó a mí como algo natural. Realmente ni siquiera puedo decir cuál fue el punto preciso, pero sí cayeron a mis manos unos libros capitales, unos regalos de familiares, ¿no? Y creo que lo que uno lleva en sí mismo de amor o de extrovertido, ¿no? Y yo creo que una combinación de cosas, pero desde muy pequeño, desde niño, sí. Desde muy pequeño. Cuéntame esto, muchas personas te conocen acá en el mundo literario, por decirlo de alguna manera, puertorriqueño, por tu aportación como fundador de Taller Literario y unas tantas publicaciones más que si nos ponemos aquí a decir estamos hasta mañana. Carlos, ¿cómo este tipo de proyectos, este tipo de esfuerzos colectivos llegan para subsanar esa necesidad de personas como tú de poner a correr sus trabajos? Pues mira, Taller Literario particularmente en estos momentos que estamos por comenzar una segunda serie, Taller Literario es esa mesa redonda donde todos hemos podido compartir nuestros textos y no tan solo compartirlos entre nosotros, sino compartirlos con un público lector. Cuando joven, pues cuando uno comienza en esto siempre tiene una actitud así de vamos a cambiar el mundo a través de la palabra, pero en realidad lo que nos dimos cuenta desde muy temprano, gracias quizás por la influencia que tuve de don Manuel de la Puebla. Don Manuel de la Puebla fue el director de Mairena, esa revista que duró 20 años aquí.
tuvo su espacio aquí en Radio Universidad con Revista Oral de Poesía. Y nada, él siempre nos enfatizaba, ¿no?, en el carácter de continuidad que había. Estábamos tomando un batón. Y en ese sentido, pues se hizo corpóreo ese privilegio a la voz colectiva que es Taller Literario. Que particularmente, o sea, el relieve fue democratizar el espacio literario. ¿Por qué? Porque para la fecha la academia acaparaba. ¿De qué época estábamos hablando? Principios de los 90. A principios de los 90. 92, 93. La academia particularmente tenía vamos a decir, una copo editorial y yo creo que nosotros pusimos un granito de arena para democratizar ese espacio. Me explico. En el sentido de que nosotros siempre buscábamos no tan solo al profesor y al estudiante, que es el público natural y gestores que pueden acceder a estos vehículos culturales, pero también hay muchos escritores fuera de la universidad, gente que no tiene nada que ver con ser profesor, que están ahí haciendo lo suyo y por una razón u otra la academia los excluye, o en el pasado eran. Y entonces pues Taller un poco entonces buscó a personas que tuvieran un gran compromiso con hacer un trabajo de calidad, pero que para ganarse el peso, algunos de ellos, pues uno distribuía juguetes, la otra era enfermera, así por el estilo. Esto sin duda es lo que hay, lo que va, el esfuerzo colectivo en cuanto a lo que son proyectos artísticos. Carlos, también dentro de lo que es el colectivo, más allá de esto de ayudarnos a organizarnos y abrir estos foros, también está el asunto de la retroalimentación, porque es bien importante ese amigo, ese oído que te puede dar la crítica pues inteligente, la crítica que te ayuda. ¿Cómo se ha dado eso en lo que han sido no solo Taller, sino los diferentes espacios literarios colectivos en los que has podido participar? Pues ha sido una experiencia muy enriquecedora, porque uno termina acogiendo sugerencias muy importantes en medio de la conversación, y trabajar con humildad, pensar que el texto está ahí y nada, que se puede enriquecer con esa conversación. No tan solo una experiencia que se hace en las tertulias ocasionales que hemos hecho en Taller, e incluso en eventos, ¿no?, sino participando en otros proyectos, por ejemplo, como el Sótano. Está esa actitud, ¿no?, y en los talleres de narrativas en los que hemos participado, ¿no?, esa actitud de que la voz del otro puede enriquecer ya sea el cuento, la poesía, y uno a su vez da retroalimentación al otro. Es un ejercicio de humildad, porque también sucede que quizás los escritores, al trabajar un poco el trabajo individual, no es tan colectivo, por ejemplo, como el cine, pues es muy fácil creerse el centro del universo, es muy fácil tener un problema de ego, y entonces pasa mucho en nuestro entorno, con ciertos compañeros que hacen un trabajo de calidad, que se han creído literalmente eso de Huidobro, ¿no?, de el poeta es un pequeño Dios. Él lo decía pues en unos aspectos estéticos, ¿no?, pero hay gente que se lo ha tomado un poco literal, y creo que más eso los coloca, y yo siempre digo bromeando que eso los coloca, en lugar de estar más cerca de las deidades, están más cerca del grupo de terapia. ¡A rayo! Oye, retomando aquellos inicios que me comentabas al principio de nuestra conversación, donde me decías que desde muy niño hubo unos libros puntuales que te llevaron a seguirlo por aquí. Me llamó mucho la atención en algunas cosas que me comentaste antes, que el Quijote en su edición para niños fue una cosa importante. ¿Cómo era esa edición y qué recuerdas de lo que fue esa experiencia de la lectura? Pues fíjate, esa edición particular me la regaló Darisabel Izales. Ella es
una persona muy culta, prima mía. Y la recuerdo muy bien por las ilustraciones, que eran muy, muy coloridas. Nada que ver con la extensión del Quijote, tal como es, ¿no? Pero sí viajar con Quijote y Sancho, estrellarse uno con los molinos, que eso es como metáfora también de uno involucrarse con estas cosas culturales. Totalmente. Sí, que los dividendos en realidad no son los que promueven mucho nuestro sistema. O sea, sí uno recibe muchas ganancias, pero no necesariamente las que el sistema privilegia, ¿no? Pero no, el Quijote, y así como el Quijote, recuerdo La Vuelta al Mundo en 80 días. Hasta cierto punto la lectura de la Biblia en aquella niñez, ¿no? Con sus historias como las de José o las de Salomón, realmente pues yo también le sacaba ese interés literario, pero nada, todo gracias a la presencia de personas como Dara Isabel, y también mi tío, que es un carpintero, pero es un autodidacta y tiene toda una biblioteca, y él es el conocimiento y la persona que es, es como entrar a un aula universitaria. Pues eso me marcó, ¿no? Y no solo marcan también estos personajes importantes, las lecturas, sino pequeñas cosas cotidianas de lo que es nuestra niñez, que de pronto vienen a ser, no sé, tal vez el génesis de algún personaje. ¿Qué pasaba con los Limbers de Marquito? Los Limbers de Marquito, eso es el pueblito, eso es Cataño. De veras que me traía ese recuerdo aquí a la conversación, y nada, se trata de que ese carácter de comunidad yo lo experimenté, y los Limbers de Marquito era donde caíamos después de jugar pelota en la calle. O lucha libre también, que creo que había algo de eso. Pues fíjate, lo de lucha libre era más que poníamos un radio y grabábamos y asumíamos personajes. Ya. Un poquito lo que ha hecho después con animación, yo creo en MTV, yo no sé cuál es. Sí, que ponen a dos artistas a pelear. Sí, entonces pues un poquito, pero físicamente no eran mis virtudes, así que lo de él era la palabra. pero sí, ese ambiente que se destila mucho en algunos de mis cuentos, de los que he hecho hasta la fecha, ese ambiente pueblerino, de Cataño, de solidaridad, de tensiones, y pues de veras que me dibuja una sonrisa cada vez que tengo que hablar de mi pueblo. Si quieras recordarlo. Uh-huh. Oye, y pues ya que mencionas pues que mucho de esto hay en tus textos, mucho de esto hay en tus personajes, ¿cuál es tu relación con tus personajes? ¿Cómo se da esa relación al momento en que los vas moldeando poquito a poquito? ¿Es difícil, es doloroso, es agradable? Sí, o sea, yo creo que cada cuento, particularmente con los cuentos, yo me siento un poquito como si fuera el inicio de la industria musical a nivel de música popular, que le daban un relieve a lo que era el sencillo, más allá del LP, de la colección, del CD completo, hablando en términos más contemporáneos. Con cada cuento yo entiendo que es un universo completo, y en realidad hay algunos cuentos que resultan muy dolorosos, porque son cosas muy viscerales, ¿no? Las que uno metaforiza a través del personaje. Usualmente, sí, yo no soy de los que tomo una experiencia necesariamente de una tercera persona para trabajar con ella. Trabajo más desde mi yo interior, ¿no? Pero sí, recuerdo un texto particularmente, por ejemplo, que se llama Hubiera sido más fácil, que tocaba un poco la realidad de lo que se enfrentó el pueblo ante la movilización de la ciudad civil para lo de Vieques. Y bueno, aún hoy, cada vez que yo leo ese cuento,
me es difícil leerlo. La emoción llega y me embarga, sencillamente porque también, más allá de lo de Vieques, también toca una problemática que es muy cotidiana en nuestros días, lamentablemente, que es el maltrato de niños. Y nada, eso como un ejemplo, pero sí hay espacio para todo, hay espacio para reír. Trabajé uno sobre lo mucho que detesto a ese dinosaurio púrpura que anda por ahí, que es el opio de los niños. El opio de los niños, ay Dios mío. Pero nada, de veras que ha sido una travesía hermosa trabajar con la narrativa y una experiencia totalmente diferente, aunque cercana en cierto punto, a trabajar la poesía. Bueno, y Carlos tiene aquí una soberana carpeta que vamos a pedirle que busque ahí rápidamente algo más que guste compartir con nosotros para escuchar un poco más de lo que es el trabajo de Carlos Esteban Cana, que de seguramente usted lo conocerá por sus publicaciones en revistas como Borinquen Literario, El Sótano 00931, Letras Salvajes, Cultura, Cundiamor y unas cuantas más, y sin mencionar pues que es egresado de la Escuela de Comunicaciones de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, es copuqueño como estos que estamos aquí. Sí, Copu Arriba. Bueno, pues vamos a escuchar un poco más del trabajo de Carlos Esteban Cana. Esta es una pieza breve, se llama Certeza y dice así: y hace unos instantes me encontraba cual animal herido, sufriendo, lastimado por tu desamor. Eterna parecía la agonía, infinita, interminable. Sin embargo, en ti aún habitaba un resquicio de piedad, una minúscula grieta de humanidad. Y gracias a tu desamor, esa bendita bala certera, verdadera, el dolor cesó. Desde ese preciso segundo, una sutil bruma transformó el ojo, la mirada, y la silueta fragmentada era celaje, presagio de lo que ahora puedo ver. No sé si es la venerable figura impermanente de la muerte o la presencia elocuente de Dios acercándose. La única certeza es que tiene tu imagen y semejanza. Acabamos de escuchar un poco más del trabajo de Carlos Esteban Cana. Esto es exclusivo para usted, lo sacó de una carpeta que tiene bajo el brazo, no es que lo está leyendo todo el mundo por ahí. Así que siéntase privilegiado como somos todos aquí. Carlos, hay algo bien interesante con el hecho de que se lea públicamente literatura. Comenta Mayra Santos siempre en sus lecturas finales de taller que la literatura es un acto público, que es bien importante que el escritor, para comenzar a concebirse como tal, salga a la calle y muestre un poco de su trabajo. ¿Coincides con ese planteamiento? Sí, en el sentido de que quizás uno le pueda dar una dimensión de algo vivo, ¿no? De algo que se pueda compartir y algo que uno como escritor pueda tener el privilegio de intercambiar un poco en el tiempo inmediato, ¿no? Claro, uno lo que hace pues queda la página, y pues eso el tiempo dirá si eso trasciende, a quién le llega eso, en otras latitudes que no tenga que no compartan el mismo espacio, ¿no? Pero para mí, coincido con Mayra en ese punto, es muy importante que compartamos, que lo hagamos cotidiano y que le invitemos también a la gente a que desarrolle su espacio para también escribir, ¿por qué no? Se recibe tantos beneficios que más allá de que alguien te lea o no, ya uno sale ganando. Y pues eso de hacerlo colectivo es magnífico, de verdad que sí. Ahora que mencionas esto, también hay un esfuerzo que ya pues lleva poco tiempo, pero está ya establecido, que es esa maestría en creación literaria que ha desarrollado Luis López Nieves y su grupo de trabajo en la Universidad del Sagrado Corazón.
Obviamente pues esto lleva a que uno se pregunte, ya él estuvo aquí con nosotros y conversó y nos dio su parecer, pero ¿qué piensa Carlos Esteban Cana? ¿Se puede aprender a escribir? Pues mira, hay una combinación de que se puede aprender y otra de que en realidad la vida misma le da a uno unas herramientas para uno. No es algo que necesariamente y exclusivamente todo se adquiere en el aula. Los talleres son magníficos y reconozco esa labor inmensa del programa que dirige Luis en Sagrado, porque abona más a lo que nosotros en el 90 estábamos trabajando, que es una democratización del espacio. En eso ha sido capital no tan solo el espacio de Luis allá en Sagrado, los talleres de Amílcar Cintrón, los talleres de Mayra Santos, otros talleres que se me quedarán que no recuerdo de inmediato, pero eso es súper importante. Pero más allá de lo que uno recibe en el aula y de técnica, la gran maestra para escribir es la vida misma. Hay que experimentar la vida. Quizás no poner por encima de la vida la literatura, como hay gente que se encierra en una torre de marfil. Mi punto es que la literatura no puede estar por encima de la vida. Y que quizás la mejor poesía o el mejor cuento que uno haga es la vida misma, ¿no? Así que en ese sentido, yo soy de los que pienso que sí, que los talleres son una herramienta fundamental, pero eso no puede excluir toda la enseñanza que nos da el contacto con el otro, con las personas. Hablas de esa vida, ¿qué te detiene en la calle? ¿Qué me detiene en la calle? La sonrisa de un niño. ¿Qué me detiene en la calle? Poder hacer la diferencia de algún modo si veo a alguien en dificultad. ¿Qué me detiene en la calle? Los colores de la tarde. Pues miren para allá, es cuestión de uno pensarse y dejarse detener, porque a veces vivimos con tanta prisa y con tanto afán que no permitimos que cosas así como las que menciona Carlos de pronto nos detengan. Carlos, una cosa que no me gustaría que se me quedara de lado es el hecho de que todo oficio, y es una batalla férrea que tenemos aquí en Piedra, Papel y Tijera, todos estos oficios artísticos cumplen un propósito y cumplen una función social y llenan unas necesidades y unos vacíos en lo que es nuestro entorno social. Si fueses a pensar en cuáles son esas funciones sociales o esas necesidades que atiende el oficio del escritor, ¿de qué estaríamos hablando? Pues mira, yo creo que estaríamos hablando incluso hasta de calidad de vida. Y te digo, en las grandes ciudades del mundo, las megaciudades, se han dado cuenta de un tiempo hacia acá que para ellos funcionar como megaciudades tienen que ofrecer a sus ciudadanos una vida cultural activa y atractiva e invierten como un bien en la vida cultural. Ojalá que aquí despierten y se den cuenta de que mucho de la vitalidad y del oxígeno que necesita el país radica en los diferentes artistas, en las manifestaciones artísticas de cada cual. Y por eso, o sea, si tú me hablas de cuál es el beneficio mayor para todos, te hablo de oxígeno, te hablo de la vida misma, algo tan importante como adquirir el pan y tener pues los beneficios de la vida cotidiana, ¿no? Seguro que sí, y eso nos los ha contado aquí Carlos Esteban Cana en Piedra, Papel y Tijera, con quien ya no tenemos mucho más tiempo para seguir conversando, pero sí tenemos tiempo para jugar. Así que, Carlos, te vamos a invitar. Esto es una ronda de preguntas rápidas. El silencio cuenta como respuesta y puedes decir lo primero que se te ocurra. ¿Bayamón o Cataño? Cataño. ¿Pureza o suciedad? Un híbrido. ¿Personaje más despreciable? Personaje más despreciable. Me abstengo hasta... ¿El Hades o el Olimpo? Una combinación. Si fueses un libro, ¿de qué tratarías? De las luces y las sombras. Si la política fuera una enfermedad, ¿cuál sería? Cáncer. ¿Cuál es el mayor bien alcanzable? El mayor, el amor.
¿Existen las musas? ¿Existen las musas? ¿Y las sirenas? También. ¿Noche o día? Día. ¿Juventud o experiencia? Ambas tienen. ¿Perros o gatos? Perros. ¿Amor o lujuria? Amor. ¿Pablo Milanés o Silvio Rodríguez? Silvio. ¿Máscara o maquillaje? ¿A qué huele Puerto Rico? Puerto Rico. A sorpresa, no sé. Bueno, pues con ese olor a sorpresa que a mí me huele a cumpleaños de kinder, porque el olor a sorpresa es olor a cumpleaños para mí. Vamos a darle las gracias a Carlos Esteban Cana por estar con nosotros esta tarde en Piedra, Papel y Tijera. Ha sido un gusto tenerte aquí. Y como siempre, gracias a ustedes por sintonizarnos. No se pierdan todos los días a las 7 de la mañana hoy en las noticias. Y aquí a las 5:30 nos encontramos siempre. En la dirección técnica estuvo Ángel Luis Cruz Pérez. En la producción, Pablo Arroyo León, director de noticias Mario Roche Morales. Y se despide de ustedes Ana Teresa Toro Ortiz. Hasta mañana, que tengan muy buenas tardes. Radio Universidad de Puerto Rico presentó Piedra, Papel y Tijera. Papel y tijera.